¿Prefieres clientes fáciles o difíciles? Depende de lo simpáticos que sean. ¿La camisa más loca que has hecho? Le hice una camisa a Tarantino, sí, con le hiciste 90 y pico películas bordadas a mano en total de seda. ¿Cómo hay que planchar una camisa? Trucos, miles. Yo he llegado a plancharme una camisa con un secador de pelo, pero milagros a Lourdes. Lo único que no se arruga es el poliéster. ¿Cuál dirías que es para ti el mejor tejido? ¿Cuál es el ritual de hacerse una camisa a medida artesanal? Me llamó un señor y me dijo que quería hacerse una camisa con el escudo del Betis bordado porque se estaba muriendo y quería que la enterraran con ella. ¿En qué se diferencia una camisa de mujer de una de hombre? Las Nada. camisas no tienen género. ¿Conocías o has hecho cuellos de una pieza? Hay muchos clientes que cuando se hacen una camisa piden para hacerse un calzoncillo a juego. Antes se hacían a medida, yo no os hago a medida. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado haciendo camisas? Hoy tenemos un episodio muy especial y diferente a lo habitual, además, porque vamos a hablar de camisas y no de cualquier tipo de camisas, y lo vamos a hacer con Teresa Balleste. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Y primero que nada, para aquellos que no te conozcan, bueno, yo voy a decir que eres camisera artesanal. Correcto. Que se dice pronto y que es un oficio que yo creo que casi no existe. O sea, habrán, no sé, y más siendo mujeres muy pocas en España. Sí, de hecho, que yo sepa, camisera artesanal con una camisería en España ahora mismo estoy yo. O sea, eres la única. Mujer, sí. Qué bueno. Pues cuéntanos un poquito para aquellos que no te conozcan qué haces. Aunque ya lo hemos dicho, que van a ser camisas, pero ¿cómo ha sido un poco esa trayectoria, esa historia? Y luego ya entraremos también en más detalles. Vale, pues como comentas, yo soy maestra camisera, hago camisas artesanales, camisas de todo tipo, ¿vale? La artesanal, digamos, es una especialidad, pero vamos, en lo que más hago es camisería a medida. Y tengo pues una camisería aquí en Barcelona y llevo 5 años con mi propia camisería y nada, en realidad pues empecé a aprender el oficio hace unos 10 años. Tuve la suerte de entrar de aprendiz con un maestro camisero y aprender el oficio como poca gente a estas alturas puede permitirse. Y nada, la verdad es que básicamente soy una persona que está obsesionada con las camisas. Las camisas. Y en eso Pues paso mi vida. De eso vamos a hablar. De hecho, lo primero que a mí me surge la curiosidad es ¿por qué camisas? Porque fíjate que hay prendas, ¿no? Y que al final también lo habitual es casi más la sastrería, pero ¿por qué camisas? Pues no lo sé, a día de hoy no lo sé. Fue algo muy random, porque entré en una escuela de patronaje, hice una camisa porque sí y me obsesioné. De hecho, yo quería hacer camisas, lo asocié con la sastrería, entonces estuve como unos años queriendo aprender sastrería y demás porque pensaba que era la manera de hacer camisas. Y el día que yo conocí a mi maestro me dijo, no, el sastre, el camisero es un oficio, hay gente que vive de esto, y dije, Dios, no estoy loca, o sea, existe. Y la verdad que fue así como muy fortuito, muy como una intuición que me llevó a esa prenda. Luego he descubierto todo el universo porque como maestra camisera mi oficio está especializado en camisas sobre camisas, batas, batines, pijamas y calzoncillos. Toma ya. Porque los camiseros eran como la corsetería de la sastrería. Somos los que históricamente nos hemos encargado de la ropa interior de caballero. Claro que, de hecho, antiguamente se utilizaba más tipo popelín para hacer unos boxers, unos calzoncillos, porque ahora unos boxers es otra cosa. Sí, no, y yo lo hago, ¿eh? Hay muchos clientes que cuando se hacen una camisa piden para hacerse un calzoncillo a juego, o a veces si tengo que tener un detalle con un cliente lo hago. Le haces un calzoncillo. Sí. Y ahora, antes se hacían a medida, yo no os hago a medida. Tampoco hace falta, ¿no? No hace falta. Quizá alguien tenga necesidades especiales, pero generalmente... Bueno, no me consta. Vale, hablando de camisas a medida, que hay muchísimas cosas, pero ¿cuál es el ritual de hacerse una camisa a medida artesanal? Vamos a verlo desde el punto de vista del cliente y desde tu punto de vista, de lo que tú tienes que hacer. O sea, si yo voy y me quiero hacer una camisa a medida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para empezar, pedir cita. Es importante en este tipo de servicio acordar una cita y no aparecer por sorpresa por un taller. Dicho esto, tener un poco en mente lo que se quiere es lo primero, porque al final cuando tú quedas con un cliente por primera vez hay todo un proceso de conocerle, saber para qué va a usar esa prenda, qué necesidades tiene, un poco leer qué inseguridades, qué cositas tú puedes ayudar a potenciar o hacer que esa persona gane confianza, gane
bienestar, digamos. Ujú. Entonces, una vez el cliente te comenta así por encima lo que quiere, a partir de ahí pues sí que ya empieza el trabajo de asesorar, buscar qué tipología de camisa le puede quedar bien, qué tipología de tejido, acabados, la parte más creativa, y yo ahí ya paso a las medidas, ¿vale? Para la toma de medidas yo por lo general siempre recomiendo que el cliente venga con camisa, porque es muy importante, tanto como para entender qué le gusta al cliente, como para entender también el cliente qué es lo que tú vas a hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy típico que hay muchas personas que a lo mejor tienen X desproporción de tallas, o sea que al final todos, entonces te vienen con una camisa a lo mejor con un hombro muy caído, porque Claro, están acostumbrados a eso. Eso te iba a decir, digo, Claro. si viene alguien con una camisa que no le queda nada bien, ¿también viene con esa camisa Es o no? información también, o sea, yo necesito la camisa para ubicar realmente, para tener una visual. No es lo mismo tomar medidas a una persona, pues lo sabréis vosotros, con un tejano caído para tomarle una medida para un pantalón de traje, ¿no? Al final la ropa aporta información, pero también aporta mucho eso, el ayudar, también, a mí me ayuda mucho para que el cliente entienda lo que es la medida. Eso es. Porque ahí le puedo explicar, mira, tú normalmente a que tienes un problema porque te tienes que comprar camisas muy grandes para que te abrochen, por ejemplo, en el abdomen, así como algo típico, pero luego tú notas que aquí te sobra tejido, que el cuello te va grande, pues esto es por esto. O yo que sé, muchas veces llevamos ropa que nos es incómoda, porque pues lo que te digo, llevar una camisa muy grande no es cómodo, igual que llevar un abrigo muy grande no es cómodo. Entonces, a mí que el cliente venga con una camisa suya, aunque sea correcta o no correcta, me ayuda mucho a explicarle qué es lo que yo creo que le quedaría bien. Entonces, a partir de ahí un poco negocias. Porque yo, por ejemplo, soy una persona de constitución bastante pequeñita, yo el hombro siempre me lo dejo un pelín más caído, ¿vale? Digamos que mi hombro tendría que estar un poquito más arriba, porque estoy tan acostumbrada a llevar cosas un poquito más largas que cuando me veo con mi hombro me veo muy chiquitita. Claro. O sea, que realmente entre lo que tú crees y lo que el cliente le puede gustar o está acostumbrado, un poco la gracia es eso, encontrar el equilibrio. El punto ahí de jugar, ¿no? Y también en los efectos visuales de alargarte Correcto. el hombro si hace falta, o lo contrario. Bueno, lo contrario no creo que a nadie lo quiera, pero Bueno, al final es lo que cada uno se siente a gusto, ¿no? Dentro de que tú recomiendas como profesional, esa persona tiene una experiencia vital, unas preferencias y se ve de una manera, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer es reforzar. No, porque lo sabréis que hay mucho cliente que viene con la idea loca de hacer algo que nunca ha tenido porque, yo qué sé. porque es una camisa a medida, entonces claro, hay que Sí. hacer algo diferente. Claro, pero cuando tú no te has hecho nada a medida, no tienes la capacidad de saber muy bien lo que estás encargando. Hay un cliente que además es un actor, no, que quería una guayabera azul porque no tiene nada azul y él quería una guayabera azul. Y porque me encanta el azul y porque una guayabera y que no sé qué. Claro, cuando se vio la prenda terminada, la cara de, claro, no tengo nada azul porque no me gusta cómo me queda el azul. Entonces hay que ir con cuidado también a O sea, veces que de... está obsesionado con el azul y no se dio cuenta de que no le queda bien. Bueno, O sea, es que... o que no le gusta directamente. Claro, es que cuando muchas veces ya tienes una edad y hay algo que no has tenido nunca y te gusta, es muy probable que durante toda tu vida te lo hayas probado y nunca te lo has llegado a comprar. Y muy probablemente sea porque no te ves. A todos nos gustan cosas que luego no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, también como profesional hay que intentar ahí un poco... Saber encauzarles, ¿no? Sí, sí. Llevarles por el buen camino. Sí, correcto. Entrando en lo que es tu materia, es decir, vamos a la camisería artesanal, yo ya va el cliente, ha encargado la camisa, ¿qué ocurre después? ¿Qué haces tú? Magia. Magia. No, básicamente lo que es, bueno, conseguir el tejido y empezar a volcar las medidas en un patrón. Por lo general yo no suelo hacer prueba. Sí que es verdad que si es un cliente que se ha encargado muchas camisas, pues empezamos por una. Siempre recomiendo empezar por una. Pero nada, volcar las medidas al tejido, cortar y pasar a la confección y luego a los acabados, dependiendo de si es una camisa artesanal, pues una parte del proceso se va a hacer a mano, que eso quiere decir aguja, dedal e hilo, o si es industrial, pues no se confecciona íntegramente con maquinaria. ¿Cuántas horas más o menos te requiere una camisa artesanal? Una camisa artesanal, dependiendo, pero algo sencillo, entre unas 8 o 10 horas. 8 o 10 horas. Claro que es todo un proceso. Todo un proceso. ¿El patrón es lo más difícil o qué es lo más difícil para ti?
Depende. Al final hay constituciones que requieren de un patrón muy complejo, porque cuando hablamos de medida, yo, sobre todo en gente mayor, tienen muchas peculiaridades ya sea de forma pues de la espalda o de inclinación de hombros o posiciones que, bueno, a través del tiempo el cuerpo se va deformando, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un punto de complejidad, o incluso un cliente, por ejemplo, que fue para mí muy especial y aprendí mucho con él, porque tenía el esternón salido. Entonces, claro, de golpe te encuentras cosas como eso, ¿sabes? De tengo que darle especial, volumen. Claro. Ya, pero es que yo tengo que darle volumen en una zona donde es físicamente imposible darle volumen, porque el cruce se corta recto. Y la única manera que tengo yo de dar volumen es con curvas o pinzas, ¿no? Pero al final, mira, esto lo saqué, pues lo que comentábamos antes fuera de micro, que a día de hoy hay como mucho compañerismo y hay un camisero que yo admiro mucho de Milán, y el poder escribirle y decirle, oye, mira, tengo este problema y demás, y que te ayuden. Entonces, el patronaje a veces es muy complejo por eso, porque no hay formación, no hay libros, no hay una información a la que acceder. Y a veces cuando te encuentras cosas así, es complejo. Es complejo. Entiendo que además eso solo se puede hacer con una camisería artesanal, con una camisa artesanal. Bueno, con una camisa medida. Para mí, una camisa medida puede ser industrial, ¿vale? Puede estar confeccionada a máquina o puede estar confeccionada de forma artesanal, ¿vale? Para mí el industrial o el artesanal es más, y esto es un poco polémico porque al final tampoco es como que no hay una definición oficial, no hay un consenso. Entonces mi percepción es que la confección puede ser artesanal o industrial, pero una camisa industrial puede ser a medida. Igual que, por ejemplo, las camisas que hace Keaton son artesanales, pero son de prêt-à-porter. Claro, por los acabados que tienen, son artesanales. Correcto. Para mí una camisa artesanal lleva el forrado del cuello a mano, las mangas, el bajo y la mosca, que es la piececita esta que hay en el bajo, los botones, los ojales a mano. Bueno, son operaciones muy concretas a mano. Claro, que requieren muchísimas horas. Correcto. De todas formas, ya que hablamos de esas piezas que tiene una camisa, porque tiene muchísimas piezas, ¿qué es lo que determina, piezas y operaciones y tejido, qué es lo que determina en realidad la calidad de una camisa? Según tu experiencia. Qué melón. A ver. O los principales, digamos, ponme 3 o si quieres 4, en plan, características que tiene que tener una buena camisa. Para mí una buena camisa tiene que tener un buen patrón, una buena confección y un buen tejido. Vale. Eso es así. Luego, en las calidades, como en todo, hay un abanico amplio al final. Entonces, depende del precio, se puede ofrecer un tipo de calidad, otro tipo de calidad. Vale, pero vamos a entrar un poco más en el meollo. Y en confección, ¿qué es lo que determina esa calidad? Vale, pues mira, una camisa confeccionada para mí, bien hecha, una de las cosas que es bastante distintiva de la camisería, que no tiene ningún tipo de pieza fuera de la camisería, ni en modistería ni en sastrería, es el tamaño de la puntada. Una camisa de alto rango, digamos, de gama alta, tiene una puntada muy chiquitita. He investigado sobre el tema, no sabría decirte exactamente por qué. Mi teoría es porque se asemeja mucho a las puntadas a mano. Entonces, sí que es verdad que cuanto más pequeña es la puntada, más tiempo de costura se requiere. Hay más densidad también de puntadas, o sea, Correcto. Hay más puntadas. Correcto, sí, exacto. Si tú coges 1 centímetro, hay muchas más puntadas en una camisa de alta gama que en una que no lo es. Luego las entretelas. Para las entretelas, o sea, realmente, y esto lo decía mucho mi maestro, una camisa es esto. Si el cuello, la parte de hombros está impecable, nadie va a mirar nada más del resto de la camisa. Pero sí, un poco es así. Entonces, unas entretelas que no sean de calidad, o sea, ya te desmerecen todo. ¿Cómo podemos diferenciar entre una entretela de calidad de una que... Así digamos, para el cliente medio, porque yo he tocado tu cuello y he flipado. Directamente he dicho, bueno, esto, si yo ya estoy acostumbrado a entretelas de calidad, lo tuyo ya es otro nivel. Pues sobre todo lo que es más importante en una entretela es que no se despegue. Si partimos de una entretela que no se despega, están las entretelas que son perchadas, más o menos perchada. Cuanto más perchada, digamos,
entretelas de algodón, más grueso hacen. Entonces, por ejemplo, se ve muy claro realmente cuando una entretela es de calidad, porque el cuello tiene como un quiebre, bueno, no sé si se verá ahí mejor, más natural. Es como que no hay que planchar realmente, no hay que machacar, ¿no? Por la propia estructura de la entretela, por cómo está cortada, si está bien cortada el bies y demás. El cuello realmente, como pasa en sastrería, que al final una prenda artesanal tiene su propia forma, no hay que machacarla con la plancha, ¿no? Un cuello con una buena entretela, él solo coge la forma que debe. Y esa entretela tiene que ser rígida, blandita, porque ahí también ya hay mucha controversia, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo quiero un cuello ahí súper rígido. Y hay gente que todo lo contrario. Claro, al final es algo muy de gustos. O sea, yo cuando empecé ya más a meterme en lo que es la camisería artesanal y demás, para mí los cuellos tenían que ser rígidos. Porque claro, a nivel de presentación queda muy bonito, un cuello impecable, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final, primero el factor comodidad del cliente. Por ejemplo, cuando trabajo para gente más mayor, buscan una sensación más de comodidad, o gente que no está acostumbrada a llevar el cuello rígido, mucha mujer también les cuesta, les choca, ¿no? En realidad el tema de la rigidez del cuello es algo que, como todo el vestuario en general, se ha ido informalizando, ¿no? De esos cuellos almidonados a los cuellos de hoy de sport. Entonces, no sé, creo que una entretela flojita para una camisa, un button down, por ejemplo, no le puedes poner una entretela rígida, o un pin collar. Son cuellos que tienen que tener un poco más de movimiento. Entonces, depende de cada camisa y de lo que quiera el cliente, claro. Vale, hay un tipo de costura que es la costura francesa, ¿no? ¿Tú dirías que es determinante en la calidad de una camisa? Voy a ser un poquito pedante y te voy a corregir. Vale, venga. Es costura inglesa. La costura francesa es la costura que se usa en lencería, ¿vale? Y es francesa precisamente porque la lencería tiene su origen en Francia. Y la costura de camisería se le llama costura inglesa. Hay mucha confusión con esto, y sobre todo me he dado cuenta de que en Madrid la llamáis francesa. Pues si te digo por qué, es porque yo esto lo descubrí, yo muchas de las cosas de calidad las he ido descubriendo yendo a fábricas. Vale. Y en la fábrica, cuando fui, de hecho cuando monté la marca por primera vez a los 22 años, fui a una fábrica de camisas y me dijeron, ¿quieres costura francesa o la normal? Y me lo explicaron lo que era. Pues fíjate, yo ya me he quedado desde entonces. Porque con por eso. Normal te refieres a overlocada. Sí. Vale, mira, y esto lo he descubierto recientemente, y es que en fábrica no hacen la costura inglesa como la hacemos en taller pequeño. ¿Por qué? Porque en taller pequeño hacemos, digamos, como que doblamos y volvemos a doblar, ¿vale? Eso es. Pero es un tipo de costura que conlleva una alta probabilidad de que patine la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí se me sale un poquito la costura, yo estoy haciendo, pues ponte 3 camisas al día, descoso esas puntadas y ya está. Pero una persona que está haciendo producción, si le va a estar patinando la máquina en cada camisa, no es rentable. Entonces, ellos lo hacen como si fuera una costura francesa y luego lo cargan. Y de hecho, hace poco me di cuenta de esto y creo que un poco la confusión viene de ahí. Pero la costura inglesa es la de camisería. ¿Por qué? Porque la camisería tal y como la conocemos tiene su origen en Inglaterra. En Inglaterra, sí, eso sí que lo sabía. Correcto. Y respondiendo a tu pregunta, siempre va a ser mejor una costura inglesa que un overlock. Sí. Vale. Para aquellos que no lo sepan, claro, ¿puedes explicar qué es una costura inglesa? ¿Qué es? Estaría raro que me quitara la camisa ahora para enseñarlo. Entonces, es un tipo de costura bastante típica, tiene bastantes formas. Yo, por ejemplo, bueno, no sé si lo verás desde ahí, yo hago una costurita muy chiquitita de unos 2-3 milímetros, entre eso y 5 milímetros suele ser lo habitual, y es un tipo de costura que es una forma en la que se dobla el tejido, que lleva 2 pespuntes, y eso asegura que el tejido no sufra tanto y se rompa menos. Totalmente. De todas formas, yo desde mi experiencia, tanto con la normal como con la inglesa, que es como la voy a llamar a partir de ahora, nunca se me ha descosido ni nunca se me ha abierto una camisa por ahí. Claro. Es que eso depende mucho de la forma que tiene uno de moverse. Claro, yo por ejemplo siempre destrozo el zapato derecho. Solo el derecho, el izquierdo no. ¿Por dónde dirías que se destrozan más las camisas? ¿O qué es lo que más determina la durabilidad?
¿no? De alguna forma. Lo que más sufre siempre una camisa es el cuello, puños y axilas. Realmente son las zonas que más, y sobre todo las personas que tienen barba y demás, al final el cuello es de lo primero en caer, creo yo. Y además, sobre todo, más que ya no sé si es que es lo primero de todo en caer, es que cuando se estropea el cuello, realmente la camisa... Ya no tiene un aspecto bueno. Sí, porque el resto de cosas en medio pueden disimular. Pero en realidad todo esto, lavando bien las camisas, se puede alargar muchísimo la vida de una prenda. Bueno, de hecho, si el tejido es muy bueno, lo que puedes hacer es cambiar el puño Por y ejemplo, el cuello. Claro, una cosa que hacemos mucho en medidas es eso. Yo, por ejemplo, a todos los clientes siempre les pido un poquito más y guardo un poquito pues por lo que pueda pasar. Vale. Y hablando de tejidos, ¿cuál dirías que es para ti el mejor tejido? En general. Sí, para camisas, evidentemente. ¿Pero como casa o como tipología de tejido? Tipología de tejido. O sea, características que tiene que tener un Vale. tejido bueno. No me gusta el popelín. No te gusta el popelín. Llevo una camisa de popelín. No, creo que el popelín, o sea, y además popelines como los que trabajamos de alta gama, algodón egipcio, hilaturas como las que trabajamos son una pasada. Son tejidos, el popelín tiene un brillo muy guay, pero para mí es un tejido muy desagradecido a la hora de vestir, porque es un tejido que de la arruga desmerece mucho, embaratece mucho y es difícil de planchar. Entonces, por lo general, dentro del algodón a mí me gusta mucho recomendar estructuras, Oxford, sargas, el filafil, cualquier tipo de algodón, digamos que por el tipo de trama ayuda a suavizar el tema de la arruga. Y luego yo soy una enamorada del lino, a mí me gusta mucho el lino. Que ese sí que arruga mucho, ¿eh? Pues mira, una de las cosas que hago siempre cuando me recomiendan un tipo de camisa, un tipo de tejido que no arrugue, recomiendo el lino. Y te diré por qué. Sí, porque hay una aceptación general por la arruga en el lino. Entonces, eso es verdad. Claro, al final es una prenda donde, al contrario que el popelín, la arruga embellece. Entonces, quieras o no, arrugarse se va a arrugar todo, lo único que no se arruga es el poliéster. Sí que es verdad que tenemos tejidos a día de hoy que, aunque son naturales por la torsión del hilo, tienen un punto elástico, se planchan fácil y demás, pero milagros a Lourdes. O sea, lo único que no se arruga es el poliéster. Eso es así. Bueno, y el lino sí que es verdad que tiene su carácter, ¿no? Su belleza especial, pero no es para todos los días, o no es incluso a lo mejor... Bueno, para todos los días depende de cada uno, de cómo sea su vida, pero en un día de una ceremonia, o sea, alguien que se va a casar, y no en la playa, sino en plan, en una boda formal. Ahí, tapándome salidas, mira, te diré, yo trabajo un lino en concreto que tiene una mezcla de algodón. ¿Puedo decir marcas? Sí, sí. Es de Solviati, de Loropiana, y tiene una trama muy finita. Yo he hecho muchos novios con ese, porque el blanco tiene un brillo espectacular. Sí que es verdad que no, obviamente para una camisa de smoking, no una camisa... Pero prácticamente para todo yo es un tejido que lo veo muy formal. Además, tenemos que pensar que un look como el de una boda, por ejemplo, son una serie de elementos que componen, ¿no?, todo el conjunto. Entonces, si tú ya vas a llevar un buen traje, un buen zapato, un reloj, vas a ir bien peinado, que la camisa tenga un puntito de informalidad tampoco es una locura. Pero sí, no, claro, obviamente para cosas así más de gala, pues sí. No sé, o el Oxford, hay Oxford muy finos, muy bonitos también. Yo es que soy muy fan de los Oxford. Es que el Oxford... yo soy muy fan de los Oxford. Hoy llevo uno muy gordito, pero sí que hay Oxfords, como sabes, esos finitos, porque ahí te iba a ir a comentar, y para mí resisten muy bien la arruga y son muy fáciles de planchar. Correcto. Entonces, para mí es una buena alternativa. Estamos de acuerdo. Al lino y al popelín. Sí. Vale. Es un buen tejido, la verdad. Los tejidos de 2 cabos, bueno, o de más cabos, ¿tú crees que de verdad marcan la diferencia por tu experiencia? Hombre, al final todo lo que sea invertir en calidad de todo el proceso siempre va a verse. Otra cosa es que al cliente le compense las diferencias de precio y demás, pero sí, claro, obviamente una torsión mayor dan más resistencia al tejido. Y en cuanto al tema del patrón, que esto es algo que en medida lo creas tú, pero en una camisa que ya viene hecha hay un patronaje, ¿qué es lo que determina, si podemos en ambos casos, qué es lo que hace que un patrón sea bueno?
lo que decía mi maestro, que realmente la camisa es esto de aquí, ¿no? Entonces, supongo que como importante o lo más importante es que la medida de cuello esté bien tomada, entonces que a nivel de patronaje el cuello sea en proporción y ajuste bien, sin ser Antes de que incómodo. sigas, te voy ahí la pregunta del cuello, la famosa pregunta. ¿Cuánto damos de holgura de más? Y también depende, luego está el cliente que a veces, aunque tenga aquí un dedo y medio, te dice, uy, qué incomodidad al llevar la corbata. Claro. Incluso hay gente que le gusta llevarlo más apretado de lo que es no habitual. Luego otros que sí que van ahogándose. Yo doy entre 1 centímetro, 1,5 centímetros a la talla más el cruce, ¿vale? O sea, entendiendo pues que si la medida son 40, pues el realmente de ojal a botón yo dejo 41 centímetros, ¿vale? Dependiendo, claro, del cliente, porque hay gente que no le gusta ir tan apretada, hay gente que sí, que necesita esa sensación como de sentirse sujeto. Pero luego también es verdad que es que no solo es la medida de cuello, sino la forma del pie de cuello, ¿vale? Porque en realidad hay gente que tiene un cuello muy recto, hay gente que tiene un cuello muy así, entonces hay gente que hay que jugar un poquito, digamos, como que tienen distintas tallas en el propio cuello. Entonces, claro, si es una persona que es más ancha de aquí que de aquí, aunque tú le tomes la medida aquí, luego el cuello aquí no le cerrará bien. Igual al revés, gente que es muy ancha de aquí, como que les crece muy rápido esta zona de aquí por la musculatura, entonces la medida si tú la tomas aquí tampoco te acabará de quedar en su sitio. Vale, y ahora a nivel patronaje, como me decías. Pues los pies de cuello tienen formas, entonces digamos que hay como una cosa más estandarizada y luego pues en caso, por ejemplo, también de una persona que tiene los hombros más altos o más bajos, también se puede jugar con la inclinación de cuello, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos cuellos tienen así como una forma que sube, otros que arquea hacia abajo, depende. Vale. Però estem, com diem aquí a Catalunya, filant molt prim, ¿eh? Y luego las bajadas de hombros. Las bajadas de hombros son muy importantes en una camisa. Realmente una camisa de sisa para abajo ya es gusto, más ancha, más estrecha, ¿no? Pero una camisa a medida bien hecha, esta zona de aquí debe quedar sin tensiones, sin arrugas y encajar bien. Entonces, sobre todo en medida, algo que hacemos mucho es trabajar la asimetría del cuerpo. Vale. Sí, porque eso es importante también. Muy importante. Tenerlo en cuenta. ¿Qué me dices de la sisa? Estos ¿Qué te digo de la que sisa? le gustan un poco más ajustados o marcar bíceps. ¿Es bueno marcar bíceps en una camisa? Luego vamos a tener buena movilidad quizá, ¿no? O... Que sí, mientras no se rompa la camisa. Claro, a ver, lo que es cómodo para cada uno. Obviamente tiene que haber un equilibrio y una proporción. Sí que es verdad que uno de los mayores retos que nos encontramos tanto en sastrería como en camisería es el cambio de la fisonomía del hombre en los últimos 10-15 años. O sea, el prototipo que tenemos ahora muy normalizado de chicos muy delgados, con musculatura, con un cuello muy chiquitito, cintura muy pequeña, pero un pecho enorme, brazo. Todo eso son cosas que, claro, hasta ahora no estaban contempladas de la misma manera, tanto ni en prêt-à-porter ni como en medida. Y eso es un reto, realmente. Entonces, ahí depende mucho de cómo trabaje el camisero, de qué estilo tenga o cómo le guste trabajar este tipo de peculiaridades. Y hay gente que apuesta por sisas súper encajadas, como en Italia. O sea, tú ves, en Italia hay camiseros que trabajan y que lo dejan todo súper ceñido, pero a su vez es cómodo. Es decir, si hay un buen patronaje, lo que pasa es que, claro, hablamos de cosas muy concretas y de gente muy, muy top que llega a hacer cosas sorprendentes. O sea, ¿eso se puede conseguir? Se puede conseguir una camisa ajustada y que sea cómoda? Se puede conseguir, porque pero al final... tiene que tener muy buen patrón. Muy buen patrón. Y volvemos a lo de antes, milagros no se pueden hacer, pero de verdad que hay cosas bastante curiosas. De hecho, yo una vez tuve en mis manos un patrón de una casa muy importante de camisería italiana, y tú sabes que la manga va vaciada, ¿no?, por delante, y que por detrás tiene como más formita. Pues en este caso, esta marca como que le daba mucha importancia a limpiar el tejido, digamos, a que esto quedara como muy limpio, entonces vaciaban mucho el delantero. ¿Qué pasa? Que si tú vacías mucho el delantero, la manga se va a llevar, ¿no?, el delantero, porque si tú quitas tejido aquí y la manga ya está vaciada, vas a crear tensión, ¿no? Entonces, esta marca, ¿cómo soluciona esto? Poniendo las mangas al revés. Es decir, que el vaciado estaba en la espalda y la parte redonda, digamos, por delante, porque eso generaba en estático una sensación de limpieza, pero permitía el movimiento. Anda.
Qué O sea, curioso. por eso te digo que realmente hay gente haciendo cosas muy curiosas. Pero a grandes rasgos y lo estándar, en un tejido que no es elástico, una sisa muy encajada no es cómoda. No, no es cómoda, para nada. ¿Cómo crees que tiene que quedar una camisa? Luego cada uno tendrá su gusto, su preferencia, pero así por, digamos, un básico, si entra alguien que no tiene como mucha idea y te dice, hazme una camisa a mi cuerpo. Pues sobre todo eso, que el cuello no le quede grande. Sí que, por ejemplo, cuando son camisas para llevar abiertas, yo el cuello lo hago un poco más chiquitito, o sea, que no barque sobre todo Sí, el cuello queda para más atrás, bonito. exacto. Las mangas en su sitio y todo lo demás, Cuestionable. bueno, podemos justificar un oversize o, bueno, que le quepa. Que le quepa la camisa es importante. Bueno, sí, sí, que sea de su talla más o menos, pero una Sí. camisa tiene que ser más recta, slim fit o da igual. Ahí al gusto de Al cada gusto de cada persona. uno. Sí. Vale. Depende también de con qué la vas a combinar. ¿En qué se diferencia una camisa de mujer de una de hombre? En nada. Las En nada. camisas no tienen género. Antiguamente sí, Te voy o a sea, poner un ejemplo. ujú, Yo hago camisas, pero como sabes, en un taller industrial. Y vino una mujer que quería hacerse una camisa. Se obsesionó. Dijo, quiero hacer una camisa contigo. Bueno, he hecho varias de mujer, ¿vale? Pero bien. 3 de ellas no las he visto porque fueron online y se tomaron ellas las medidas Vale. con una modista y yo digo, ahí es tu responsabilidad. Digo, yo hago lo que tú me pases. ¿Vale? Y sin embargo luego hice una tomando las medidas yo de cuerpo. Ajá. Y resultó, cuando yo la vi también en la camisa puesta en la mujer, pues que quedaba como un poco de hombre. Como muy masculina, por así decirlo. Y eso que estaba entallada en cintura, digamos, adaptada a sus medidas, pero había algo, y yo no sabía incluso identificar qué era, también a lo mejor el tipo de cuello, porque no tengo cuellos como más de mujer, por así decirlo, que yo lo vi como muy masculino. Claro, o sea, yo por ejemplo la camisa que llevo es muy masculina. De hecho, el cuello que llevo es un cuello de doble Es un botón de cuello los años 20, grande, llevo una sí. pajarita, entonces Aunque el color es más... Bueno, también podría ser muy masculino, es sí. una raya de Thomas Mason Sí. del Muestra de Caballero, o sea, no... A ver, es que qué es masculino, qué es femenino. Técnicamente, una camisa es una camisa. En lo que técnicamente se diferencian las camisas de hombre y... Uy, perdón. De mujer es el tema de la botonadura. El hombre lleva el ojal a la izquierda, la mujer a la derecha. Bueno, pues ya es un cambio, ¿ves? Sí, pero te digo por qué. Porque cuando se popularizó el uso del botón, porque el botón como tal es algo relativamente reciente, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, las personas que se podían permitir botones era gente de dinero. ¿Qué pasa? Que a las mujeres las vestían. Por eso la botonadura está el ojal En a el mi otro derecha, a tu izquierda. Anda, Bueno, al revés. Claro, vale. sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Claro, o sea, porque de las hecho, lo vestían. cómodo si tú eres diestro es tener el botón a tu derecha. Sí. Entonces, para mí, y esto sí que es un poco algo político, filosófico a nivel de ética de marca, para mí la ropa no tiene género. Yo hago camisas que es una tipología de prenda muy amplia, entonces dependiendo de lo que quiera la clienta o el cliente, yo me adapto, hago lo que se conoce como blusas, pero claro, entonces en los años 60 todos los hombres llevan camisas a lo que hoy le llamamos blusas, anchas, con cuellos largos, redondos, flores. Entonces, para mí, no, la gran diferencia, digamos, a nivel técnica es eso, el tema del ojal y el botón, y yo, por posicionamiento y convicción, siempre, a no ser que me lo pidan, claro, siempre pongo el cruce de caballero, digamos. Ajá. Vale. Sí que yo te diría que igual los cuellos de mujer para mí tienen que ser, aunque este es muy grande, pero un cuello grande marca presencia, pero un cuello muy pequeño también podría funcionar, ¿no? Pero no sé, para mí hay cuellos, igual yo los veo como muy de hombre. De hecho, mira, ya que estamos, tengo Chiquititos. aquí este cuello, que no Este sé cuello. qué opinarás de él, pero a mí este cuello en una mujer lo vería un poco como muy masculino, quizás una percepción mía de que siempre he visto este tipo de cuellos más en hombres, pero a mí me da esa percepción. Sí que es verdad que el cuello así más abierto, más italiano, es algo relativamente nuevo, o sea, y es algo que hemos visto mucho en la moda masculina. Claro, pero este mismo cuello en un tejido así como con más caída, para llevar abierto, no lo
no lo identificarías como algo masculino. Yo creo que es un cómputo de cosas. Es decir, claro, un cuello blanco con esta rigidez, con esta forma, sí que lo asociamos a esto. Pero este mismo tipo de cuello en otro tejido, en otro contexto, no sé si te llama, claro, no sé si te llamaría la atención igual. Igual ya te digo, todo lo que son cuellos abiertos es algo bastante nuevo y bastante sí de la moda masculina, pero por tendencia, no sé. ¿El cuello también es una cuestión estética o también el tipo de cuello? Ajá. ¿Dirías que es estética o también es como forma parte de la comodidad? También entiendo. Claro. O sea, es que al final nada es blanco o negro. Sí que obviamente pues depende de lo que quieras. Pues yo, por ejemplo, nunca recomendaría para algo formal un bottom down, aunque en Estados Unidos lo llevan hasta corbata. Pero para mí sí que el bottom down pues es algo muy informal. Depende de la estatura de la persona. Para los que no lo sepan, como justo hoy llevo uno. Ah, mira. Pero es un cuello precioso, lo que a mí me choca verlo con corbata. Luego, dicho esto, cada uno que haga lo que quiera mientras compre camisas a medida. Yo... No, pero sí que es verdad que sí que recomiendas, por ejemplo, depende de la edad, depende de la estatura, pues un tipo de cuello más alto, más blando, más... Sí que recomiendas, obviamente, cosas. Luego ahí están los gustos. A mí me gustan mucho los cuellos grandes, bien armados. Y por lo general, pues siempre que veo que el cliente le puede funcionar, voy a intentar llevármelo hacia allí. La verdad, honestamente. No eres fan de los cuellos pequeños, tipo italianos, abiertos. Ya lo he visto cuando me has comentado sobre el cuello este. Mao, mejor no hablamos del cuello. No, es broma. O sea, a ver, obviamente uno tiene sus preferencias y sus gustos y cuando imagina algo bonito, pues tiende hacia eso. Entonces, si tienes que recomendar lo que tú crees que va a quedar bien, pues obviamente estás condicionado, ¿no? Pero vamos, que no, que hago cuellos abiertos y tengo clientes a los que trato bien y les hago también cuellos abiertos. ¿La bala tiene que llegar y esconderse dentro de la chaqueta? Claro, por eso ha funcionado también este tipo de cuello, porque es un cuello que de forma natural va directamente al escote de la chaqueta y siempre queda como bien encajadito, un poquito más cerrado que esto, que vendría a ser ya como un cuello francés. Tiene ese margen. Al final, tanto el cuello más cerrado aún, estos dos cuellos así más cerraditos, tienen ese reto, que al final cuando tú no te haces la ropa a medida, pues es mucho más difícil que el escote de la chaqueta te quede en su sitio. Entonces, yo creo que es una de las razones por las cuales este tipo de cuello funciona bien. Totalmente. Sí, además yo creo que también ayuda a veces a favorecer, igual el cuello muy largo también, como no es tendencia, como la gente se ve como demasiado alargada la cara, porque claro, alarga de alguna forma también un poquito, entonces es como, dicen, uy, qué alargado me veo, porque al final el cuello también determina un poco con la forma del rostro de cada uno. Totalmente, o sea, pero por ejemplo una persona que tiene la cara muy ancha es un tipo de cuello que no favorece. Eso es. Luego depende, porque un cuello también, a mí algo que vale, yo entiendo las cosas buenas también de este cuello, pero hay que saber llevarlo, porque sabemos que este tipo de cuello, si hay que llevar corbata, no nos vale cualquier nudo de corbata, toda una serie de cosas, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, dentro de la forma del cuello, algo como el pespunte, algo un detalle que puede parecer tan pequeño como el pespunte, puede ayudarnos a equilibrar el cuello. Es decir, si tienes, por ejemplo, a una persona que le tienes que hacer una pala chiquitita porque tiene un cuello bajo y demás, si tú haces un pespunte más estrechito vas a favorecer el alargar. Luego, por contra, gente que le gustan cuellos muy grandes, es mejor un pespunte un poquito más anchito porque si no, aún lo alargará más. Entonces, obviamente tienes que jugar. Qué bueno eso. ¿Conocías o has hecho cuellos de una pieza? Sí, claro. ¿Qué opinas de ellos? Me gustan, o sea, al final, hace poco, de hecho, para Navidades me hice la camisa de Elvis Presley y me hice el cuello y ese es un cuello de una pieza. Luego están los cuellos regulables, que son muy chulos, que es este que es abierto, queda como solapa y cuando lo cierras se ve el pie de cuello. Ajá, eso no lo Este conocía. es un tipo de cuello bastante interesante, surge un poco en los años 40, 50, cuando empieza a haber ya más vida social, más pues el ir a pasar el fin de semana al campo, a la playa y demás. Claro, hasta hace relativamente poco a nadie se le ocurría entrar en un restaurante sin el cuello cerrado. Entonces es un tipo de camisa que es un cuello polero, pero te permite cerrarlo y no es lo mismo porque el escote va más abajo y tal, pero hace un poquito un efecto de vestir, ¿no? Entonces es como el cuello ahí que está en medio.
¿Se puede innovar todavía en cuellos de camisa? Porque es algo que ya no vemos casi, ¿no? O sea, antiguamente había, pues eso, diferentes cuellos, estaba el cuello de una pieza que viene también, es algo antiguo. Entonces, pero en la actualidad es como que siempre ya vemos esto, o poco más que esto, o el button down, pero para el que para mí es ridículo, que es el pequeñito. Que sí, ese que es sí. Así, pero muy, muy pequeñito, ¿no? Que te ponen el botoncito aquí, a mí me parece muy ridículo. Da más presencia cuando tiene un poquito más de centímetros la pala. Pero, ¿por qué crees que no se innova? O sí se innova, pero no lo muestran. O sea, tenemos que pensar que al final ciertos detalles encarecen mucho una prenda final, ¿no? A mí en medida o a nosotros en medida no nos varía un coste por un detalle así, ¿no? Pero cuando hablamos de una producción que pasa a un cuello armado y grande, da problemas. Necesita un buen patrón, necesita un buen trazado de escote, porque si no va a ser un drama. Entonces, quieras o no, es una manera de quitar problemas también. Y yo sí que creo que vivimos un momento en el que estamos saliendo de una época donde la ropa de hombre era slim fit, un cuello abierto o button down y ya, y que por suerte estamos empezando a abrirnos y a recuperar otro tipo de cosas, ¿no? Porque sí que creo que venimos de unos años como muy simplistas con la camisería y con la sastrería a nivel de prêt-à-porter y de grandes casas, digamos. ¿Qué opinas de los botones? ¿Hasta qué punto son importantes los botones? Acabo de comprar miles de botones a una mercería que ha cerrado. Miles de botones, wow. Sí, de hecho he empezado a hacer gemelos con ellos. Anda, sí. Qué bueno. Sí, está chulo, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Pues son muy importantes. Obviamente una prenda de calidad con un mal botón, bueno. Claro, son detalles que al final percibimos. Yo sí que creo que el que no sabe cuando ve una prenda de calidad ve que algo está pasando, aunque a lo mejor no identifica qué pasa, pero ve que hay un savoir-faire distinto, ¿no? Que hay algo ahí, entonces, sí. Claro, una camisa de alta gama con un botón de plástico, que luego también nos enfrentamos al reto de que muchos fabricantes están dejando de fabricar y, por ejemplo, el botón de nácar cada vez es más difícil de conseguir. O sea, que también eso es otro melón. Además están subiendo mucho de precio este año, sí, justamente. Sí, porque están desapareciendo. Y para mí tienen un pequeño problema, que es el de que pueden quebrar en la lavadora. Claro, es que claro, la calidad del nácar. Porque al final tú comprar un botón de nácar barato te resulta mejor un plástico. Un botón de nácar bueno. O sea, yo me acuerdo cuando estaba de aprendiz en la sastrería, trabajábamos unos botones de nácar que te diré 6-7 milímetros de espesor. Claro, eso le pasa a un coche por encima y no se entera, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces también asociamos todo lo natural, la fibra natural con la calidad. Bueno, o sea... Hay que verlo. Hay que verlo, hay que saber si lo vas a saber cuidar, porque también adquirir una prenda de calidad requiere un compromiso. O sea, yo tengo clientes que, no, yo quiero una camisa de seda. Vale, pero vas a ir a la tintorería. Porque claro, lo que es absurdo es que tú ahora te gastes un dinero en hacerte esto si luego no lo vas a cuidar. Porque... Hablando de eso, ¿cómo se cuida una camisa? ¿Cómo se cuida una camisa? Mira, creo que una de las cosas de las que estoy más orgullosa de haber aportado a esta sociedad es haber conseguido un montón de chavales de 20 y 30 años limpien sus camisas a mano. Wow. Creo que eso es algo guay que ha aportado a la sociedad. A mano. O sea, nada de lavadora. Lo suyo es a mano, con una pastilla de jabón de Marsella. Cuando tú te quitas la camisa, frotas cuello, axilas y puños, la dejas ahí, no hace falta ni que la laves en ese momento. El jabón lo que va a hacer es que no reaccione el químico del sudor y demás. Cuando puedas la aclaras, la tiendes en una percha y está limpia, ¿vale? A no ser que hayan manchas y demás. Dicho esto, yo no lavo mis camisas a mano. ¡Anda! No todas, no siempre. Depende de la camisa. También es verdad que si la estropeo me hago otra y ya está. Claro. Eso es algo a tener en cuenta. Tú es que tienes esa ventaja. Una camisa, si va a ir a la lavadora, programa delicado, nunca más de 30 grados, suavizante no, siempre desabrochada, las ballenas fuera, por favor. Y ya. Y al final... Y nada de secadora. Y nada de secadora, obvio, si no, esa opción no la contemplo. Hablando de secadoras y de la temperatura de la plancha. Vale. ¿Cómo hay que planchar una camisa? A ver, realmente las planchas y los centros de planchado que tenemos a día de hoy son bastante guays. O sea,
no pasa como antiguamente, que fácilmente quemabas algo y demás. Cada vez llevan más planchas la plaquita de teflón ya incorporada. Entonces, bueno, con el programa que te pida de algodón y ya está, tampoco no ¿Con tiene... vapor o sin vapor? Bueno, es que sin vapor no vas a planchar. Claro. Vale. Pero si tú echas mucho vapor y no te esperas a que seque la plancha, bueno, normalmente en los talleres lo que tenemos son planchas que tienen un sistema de absorción. Entonces tú le das vapor, absorbes el vapor, eso se enfría y ya está. Porque si tú le das vapor, planchas, pero mueves la camisa, la arruga vuelve a aparecer. Porque hay gente que también, estos truquitos que a veces hay Ajá. online, de no, mientras está semihúmeda la plancho. ¿Eso es bueno o malo? Sí, no es malo, o sea, no es malo. De hecho, yo humedezco el tejido para planchar en el taller. O yo creo que no es malo, vamos, no sé. Ahora vendrá alguien y me diría que sí, y si tiene razón yo lo acepto. Pero yo trabajo así, yo trabajo humedeciendo el tejido. Entonces, trucos, miles. Yo he llegado a plancharme una camisa con un secador de pelo. Un secador de pelo. Sí. Mira, este truquito de urgencia. Si estás en un hotel, ¿qué tal? Mientras te duchas con el vapor de la ducha, la tienes colgadita en una plancha y luego con el secador de pelo haces un apaño. Vale. Sí, Pero como urgencia es... Lo del vapor yo lo había Sí. escuchado, que es lo típico de pon la camisa y cogerá el vapor y eso no. Hace falta darle algo más. Claro, no, y solo ahí- con el vapor no. O sea, claro. a no ser que le pusieras peso y la dejaras secar. O sea, la fibra necesita humedad para volver a Eso coger es. forma, ¿no? Entonces, necesita humedad, necesita calor y presión para coger forma y necesita enfriarse para mantener esa forma. Totalmente. Y hablando de, o sea, de lo que es la plancha, me has dicho que, hombre, sí, hay planchas y planchas pero una plancha barata ¿es buena para una camisa? Pero básicamente lo malo de este tipo de planchas es que te van a durar 2 días. O sea, realmente por 40 o 50 euros tienes una plancha que te puede durar años. Entonces, una plancha pequeña pues te puedes llevar un disgusto. O sea, barata te puedes llevar un disgusto. Pero sí que es verdad que una persona que va a planchar 2 veces en su vida... Sí, para planchar 2 veces está claro. Pero que sí, obvio, claro, una plancha mejor es... Y no digo que haya que tener un megacentro de planchado, yo no lo tengo, ¿eh? O sea, yo no tengo un megacentro de planchado, pero sí una plancha más o menos decente. Y yo he llegado a planchar con planchas que Buenas. son, malas, pero malas. O sea, por eso te digo lo de la plancha. Claro. Al final, si es una plancha que no tiene presión en el vapor, toda una serie de cosas te van a complicar la vida. Pero claro, estamos hablando de planchar. O de estas planchas que a veces a mí me pasó con una camisa buena de un viaje en un Airbnb, encuentras una plancha ahí y esa plancha te deja la camisa amarilla, de repente. Claro. Pero es que ahí depende de la cal, depende de muchas cosas. De lo carga que tendría esa plancha o de saber cómo... A saber. ¿Hay que poner un paño entre camisa y plancha o no? A ver, depende del tejido, si es un tejido que va a generar brillos. Pero por lo general el algodón y el lino son, a ver, una seda mejor, ¿no? Pero son bastante, y más los tejidos que se fabrican a día de hoy ya están muy pensados para hacerle un cuidado en casa, ¿sabes? No, o sea, está muy desarrollado, muy trabajado en la resistencia de este tipo de tejidos realmente. A no ser que sea un papelín fino. Sí. Que ese va a estar complicado de planchar. Sí, no, pero complicado porque porque es un tejido muy complicado que hay que humedecer bien, planchar bien y dejar enfriar. Claro, al final tu tabla de planchar también coge temperaturas y cada vez que haces una parte te tienes que esperar 10 minutos a que se enfríe eso, dime tú quién va a planchar. Totalmente. Pero, no sé, es como antiguamente antes de cortar una camisa siempre se lavaba el tejido. Eso es algo que a día de hoy ya no se hace. Porque los tejidos ya no encogen como antes. O sea, realmente la ingeniería dentro del mundo del tejido, Sí, bueno, ha pues está evolucionado. muy... Sí. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado haciendo camisas? Desafío no sé, pero sí que hay una cosa muy curiosa y creo que es de las cosas más peculiares que me han pasado desde que tengo el negocio. Es que una vez me llamó un señor y me dijo que quería hacerse una camisa con el escudo del Betis bordado porque se estaba muriendo y quería que le enterraran con ella. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Esa fue de... ¿vale? ¡Qué fuerte! Y sí. Vino a hacerse una camisa con el escudo del Betis aquí en el bolsillo. O sea, un fan del Betis aquí en Barcelona. Parece ser, digo yo, será. Sí. ¡Qué fuerte! Esa fue curiosa. Vale. No era muy desafío, entiendo, porque sería relativamente fácil.
Igual no eres muy fan tú del Betis y no te gustó, pero... No, pero en lo personal, gestionar un encargo así, sí, claro, te viene... Porque además la persona estaba en un estado bastante avanzado, un cáncer de pulmón, tomarle medidas a una persona que no puede estar de pie mucho rato, o sea, hay una parte muy, muy, muy íntima dentro de la medida y claro, cuando son casos así de personas... Sí, que claro, es saber gestionar eso, no, claro, tampoco tú no te puedes, o sea, el que está mal es él, ¿sabes? Tú no te puedes poner. Entonces es un tema, fue un reto en ese sentido. Y luego la presión de decir, tío, es lo último que se va a poner. Eso sí. Y que la llegase a tiempo y todo, sí, también, tío. Entiendo. Sí, sí. Y más allá de ese desafío, ¿qué desafío de construcciones, físicos, algo que no sea tan con la muerte? Cada desafío, pues el desafío que tenemos todas las personas que hacemos ropa de calidad, el hacer entender la necesidad de invertir en algo que dura, en algo que permanece, en algo que bueno, que tiene un precio, pero también tiene un beneficio, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde lo barato es lo renovar, el usar y tirar, está al orden del día. Entonces, claro, todos los que vamos contra esa tendencia nos cuesta a veces hacer entender a la gente el porqué del precio de nuestro trabajo. O sea que has tenido, lo demás es trabajo y ya está. No has tenido retos que vayan ahí de... ¿Camisas más allá del pecho, del esternón? No, retos los que quieras. O sea, luego tengo un cliente, por ejemplo, es joyero, que está totalmente deformado en el lado derecho y este es el caso más bestia que he tenido de medida a nivel de asimetría. Porque directamente este señor tiene 4, o sea, el escote del delantero con el otro escote del delantero no es igual y el escote de la espalda tampoco. Es decir, ya directamente cada cuarto del escote es distinto, tiene un trazado distinto. Luego tengo otro cliente que tiene chepas jorobas, una delante y otra detrás. Claro, o sea, cosas así constantemente. De hecho, claro, es el cliente que viene por narices al sitio. Hombre, es que se suele... Claro. Bueno, hay un dicho que se aplica sobre todo más antes que ahora, ajá, que es el de no existe un mal físico, sino un mal sastre, o una mala camisera en este caso, o al revés, ¿no? Que... cualquier físico se puede ocultar bien con un buen sastre, una buena camisera. Con ganas y con tiempo se pueden hacer cosas increíbles, la verdad. Totalmente. Y ahora para ir terminando, vamos con preguntas así rápidas. Vale. Que es fabricante de camisas que no... O sea, sí hechas, que igual me dices, no conozco ninguno, pero que te guste. Borelli me gusta mucho. Luigi Borelli son muy, muy guays. Vale. Sí. ¿Tu cuello favorito? Grande y cerradito. Y cerradito, vale. ¿Tu tejido favorito? Lino. ¿Casa de tejido favorita? Mira, para el algodón, Albini y Thomas Mason. Y para el lino, Solviati, la europeana. Vale. ¿Botones favoritos? El blanco de nácar. El blanco siempre. De nácar. ¿Tejidos oscuros, claros? Pues... Al contrario de todo mi vestuario, la camisa suelo vestir muy clara. Muy clara. Todo lo demás lo llevo siempre oscuro, bueno, menos la chaqueta rosa con la que he venido hoy. Pero sí, me gustan las camisas. Bueno, la camisa blanca para mí es lo mejor que hay. ¿Cuello en contraste? Me encanta, me pregunta. Ya te veo. Pero puños no. Puños no. Puños no. Eso no te gusta. Bueno, es poco práctico, se ensucian mucho. Camisa abierta, entiendo que en tu caso sí, pero sí. ¿Cuántos botones hay que abrir de una camisa? Depende de lo bonito que sea el corpiño que llevas debajo. Depende. A ver, obviamente en un contexto formal pues está de más, o sea, realmente todo lo que pase del primer botón del cruce. Pero a partir de ahí, luego a mí la camisa abierta me gusta mucho, por ejemplo, con camiseta, a nivel, una camisa con camiseta me gusta y yo ahí ya... Cada uno se sienta a gusto. ¿Puño de gemelos, sí o no? Gemelos siempre, puño doble a veces sí, puño doble no, depende. O sea, porque por ejemplo yo algo que trabajo mucho es el puño mixto, que esto es un puño sport
grandecito y tal, pero es un puño sport. Entonces, este mismo puño, con 2 ojales, se le puede poner un botoncito, entonces te permite elegir. Sí, el botón sale y entra. Correcto. Y esto sí que es algo que les encasqueto mucho a mis clientes, son los gemelos. Reivindico mucho el uso de gemelos. Creo que es un detalle que incluso con tejanos da personalidad, y creo que es la joyería para camisas es algo muy guay. Es que es algo además que queda como, ¿no? Como antiguo y que te aporta mucho y te permite jugar mucho con lo que tú has dicho, de tener ese accesorio y ya cambias el conjunto. Correcto. Yo tengo unos gemelos que me encargué de plata de un personaje cómic corto maltés, no sé si te suena, cómic europeo, que a mí me encanta, y me hice unos gemelos así con la cara del personaje. O sea que realmente el gemelo te permite mucha personalidad y mucho juego. ¿Prefieres clientes fáciles o difíciles? Depende de lo simpáticos que sean. Me gustan los retos. ¿Te gustan los retos? Me gustan los retos. De hecho, ahora mismo estoy haciendo una camisa que es bastante peculiar, y es una camisa del Woody de Toy Story. Anda. Sí. Pero claro, el reto está en llevar eso a la elegancia. O sea, y realmente creo que sí, lo estamos consiguiendo. Está quedando una pieza muy guay, con bordadas a mano, es una pasada. Pero me gustan los retos. Me gusta cuando un cliente me pone algo. ¿La camisa más loca que has hecho? La de Tarantino, supongo. ¿La de Tarantino? ¿Has hecho una camisa de Tarantino? Le hice una camisa a Tarantino, sí, con 90 y pico películas bordadas a mano en torzal de seda. Yes. Qué bueno. Sí, aquello sí que fue. O la de Vainica. La de Vainica también ha sido heavy. Este verano estuve haciendo una camisa de Vainica que me queda un poquito, me ha rendido pronto, pero lleva 70 y pico horas de trabajo. Sí. Qué bueno. Bueno, qué bueno, son muchas horas, horas vicio, de trabajo. Eso es vicio, eso es vicio. Y para terminar, ¿te gustaría decir algo más? ¿Algo que te haya quedado ahí en el tintero? No, que me parece muy guay que deis espacio a este tipo de charlas, y que muchas gracias por invitarme. Te pueden seguir sobre todo en Instagram, ¿no? Sí, Que es donde eres más activa. Instagram. Subes ahí reels polémicos a veces. ¿Polémicos por qué? Haces cosas eso, diferentes a lo que uno se podría esperar de una camisería, que es también lo que marca tu identidad. Así que muchísimas gracias, Teresa, por venir. Gracias.